grabación. Entonces, las buenas tardes para todos. Voy a hacer la presentación de nuestro invitado y agradeciéndole la atención que ha tenido con nosotros para este encuentro. Iván Molina, el primer colombiano en ganar el Roland Garros en la modalidad de dobles mixtos, haciendo pareja con Martina Navratilova en 1974. Y finalista en dobles mixtos en el mismo torneo, Roland Garros, en 1977. Como entrenador trabajó muchos años con jugadores, los mejores juniors del mundo, así como también un buen número de jugadores profesionales. Muchos de esos juniors más tarde alcanzaron a estar entre los 100 primeros ya como profesionales, incluyendo a Gustavo Kuerten, quien llegó a ser número 1 del mundo, y a 7 jugadores más que llegaron a estar en la escala mundial entre los 10 mejores, entre ellos Nicolás Lapenti de Ecuador y Nicolás Massú de Chile. A nivel junior, algunos de los jugadores que entrenó ganaron en todos los torneos más importantes del mundo, como lo son el Grand Slam de Roland Garros, Wimbledon y US Open, en sencillos y en dobles. Como jugador profesional compitió en ese circuito, alcanzando su mejor ranking, el número 22 del mundo, cuando era conocido como el Grand Prix, y más tarde, cuando entró en vigor el ranking de la ATP, llegó a la posición 45. Como jugador representó a Colombia en la Copa Davis por 12 años, donde triunfó con equipos tan poderosos como Estados Unidos y México, y como capitán estuvo en este importante torneo en 16 oportunidades. Después de 16 años jugando tenis como profesional y más de 35 años como entrenador, Iván Molina ha escrito este libro que se denomina Tenis de alto rendimiento, guía para entrenadores de jugadores junior y élite, reuniendo sus experiencias vividas para transmitirlas a los entrenadores de tenis, a los jugadores, a los padres de los jugadores, directores de academias y directores de tenis en los diferentes clubes, como legado para potenciar su valioso trabajo con los nuevos talentos en este deporte. Iván, la idea entonces, hacer la socialización de este documento que has publicado, Tenis de alto rendimiento, que realmente es un gran aporte para el tenis colombiano y para el tenis mundial. Realmente es una alegría poder contar con una leyenda viva de nuestro deporte que ha hecho sin lugar a dudas un gran camino, ha cosechado grandes logros como jugador y como entrenador. Entonces, pues bienvenido y vamos a hablar un poco de esta obra en esta tarde. Pues gracias, Jorge. Pues muy contento de estar aquí con todos los entrenadores colombianos. Y sí, también muy contento con haber publicado ese libro y yo estoy seguro que les va a servir de mucho provecho para todos en las enseñanzas que tengan con sus jugadores. Muy bien. Iván, tú has transitado también por la capacitación en la Federación Internacional, en la ITF. Yo creo que esto es también resultado de toda esa gran experiencia como entrenador y como capacitador. Entonces, cuéntanos un poco acerca de la estructura del libro, de la forma en que está diseñado, cómo va a ayudar a los entrenadores en toda esta labor que ellos desempeñan. Sí, bueno, el libro consta de 15 capítulos, que es primero, pues, se empieza por las, mm, los requerimientos para ser un buen entrenador de tenis. Está la parte de comunicación también con entre los entrenadores, con los padres, con los jugadores, es formar ese triángulo que existe entre ellos. Bueno, y los requerimientos es que el entrenador de tenis es una persona que tiene que capacitarse como cualquier profesión, porque pues tenemos que tenerla en alto y precisamente también para que un papá de un jugador le dé a uno la responsabilidad, uno tiene que responder con eso también. Y para eso uno tiene que tener también conocimientos, capacitarse. Todos los días uno tiene que capacitarse. Yo llevo todos estos años de tenis, todos los días sigo aprendiendo. Cuando uno para, uno cree que sabe todo, no es así. Y si uno piensa así, entonces mejor que se retire de la enseñanza porque no es así. Todos los días hay nuevos conceptos, todos los días hay cosas nuevas que aprender. Eh, entonces están esos dos temas. Después viene un tema que para mí es muy importante, que es la metodología. Y ahí está reflejada también la metodología que yo uso en los entrenamientos,
y con los resultados, yo he tenido excelentes resultados y yo pienso que no va a servir solamente para mí, sino para todos los entrenadores. Es un concepto general, eh, porque no podemos seguir enseñando como nos enseñaron hace 15, 20, 30 o 40 años atrás. Tenemos que por eso capacitarnos y estar más modernizados con eso. Y pues la metodología que yo uso es el enfoque basado en el juego, que es a lo que los jugadores van, es a jugar. Entonces, por medio de eso, empezar ya a formarlo el jugador, en general, hacer la formación en general, la forma técnica, táctica, física, mental, y entonces crear el jugador en base a todo eso. Yo recomiendo pues a los que han adquirido el libro que miren bien esa parte y que traten de aplicarla, porque me parece que es muy importante. Después viene también la parte de los golpes modernos, donde está descifrado cada uno de los aspectos, digamos, en la derecha, desde que está el agarre, desde que se lleva la raqueta atrás, en fin, todos los conceptos técnicos, biomecánicos. Lo mismo en el saque, en el revés, en las voleas, en todos los golpes. Y después viene también la parte de análisis de partido, la parte táctica, que también pues es muy importante poder analizar bien eso con los jugadores. Está el aspecto mental, que ya cuando el jugador tiene un nivel más alto ya viene a convertirse en el aspecto más importante, porque se supone que a esas alturas ya los jugadores están bastante formados técnicamente, pero entonces ya hacer los ajustes para que darle más velocidad o tener más opciones tácticas también y ser fuerte de la cabeza para enfrentar los partidos que muchas veces se gana un partido por 2 puntos. Está también la parte de establecimiento de objetivos, metas, donde hay también un programa, ahí hay un cuadro de periodización que pues en realidad, que es lo que yo comento también, el tenis no, para mí el tenis no hay como una periodización porque hay torneos todo el año continuos, solamente ahora con esta pandemia pues se ha cambiado un poco, pero en general lo que los jugadores hacen es como una pretemporada a fines de diciembre para después ya estar en enero y empezar ya todos los torneos y a través de todo el año están compitiendo, están jugando 20 hasta 35 torneos, de modo y aparte de eso están jugando la Copa Davis, otros partidos de exhibición o sea que no hay mucho tiempo para hacer más periodizaciones. Está también la parte de ejercicios. Ejercicios, hay ejercicios con canasto, ejercicios con situaciones tácticas, que es lo que yo uso mucho también en la cancha con los jugadores. Y, y ahí hay bastantes ejercicios, no solamente de las 5 situaciones de juego, que es de fondo, que es cuando se va a la red, cuando el passing, cuando se saca y cuando se devuelve. Y está también la parte de diferentes programas, un aspecto muy importante ahí, que es, por ejemplo, hay explicación de un programa de una semana que un jugador, que un entrenador pueda tener, eso lo puede tener como referencia. Estoy trabajando con un grupo esta semana, ¿cuál va a ser el programa que voy a hacer? Ahí está cada día lo que puede hacer con ese jugador, con esos jugadores, y no solamente para avanzados, sino también para programas, digamos, después de la escuela por la tarde. Em, Está mm, viajando con jugadores, la transición de junior a pro, en fin, son 15 capítulos donde está reflejado, yo creo que todo lo que se necesita para sacar adelante jugadores. Sí, es una obra muy completa, realmente fácil de leer porque la estructura en ese número de capítulos hace que sea muy amigable y como lo dices, con recursos muy, muy valiosos. Nombrabas algo ahora y yo creo que tú lo has vivido y es esa necesidad o el cambio constante. Y creo que lo has experimentado
tú más que nadie, porque transitaste creo que esa etapa de todos los avances tecnológicos, del cambio del juego, de la dinámica. ¿Qué nos puedes referir acerca de todos esos Sí, cambios? es que pues yo tuve la, digamos, la fortuna de que no solamente cuando estaba con ITF, no solamente estaba viajando con jugadores junior y profesionales también, porque tuvimos un equipo profesional también que dio muy buenos resultados. Pero después, a medida que van cambiando los directivos, entonces ya uno dijo, no, enfoquémonos solamente en juniors, ¿no? Pero pues me tocó hacer muchas capacitaciones en todo el mundo, muchos cursos de, sobre todo de nivel 2 nivel 3. Y es más, yo fui a un curso de nivel 3 el primero que se hacía en Sudamérica, y junto con Miguel Miranda, que era el oficial de desarrollo, no, íbamos como, digamos, como para seguir implementándolo después con los entrenadores, pero dijimos, vamos a hacer nosotros también de alumnos y vamos a tomar. Y hicimos el curso, como todos los demás, hicimos los exámenes, todo, para pues como también estar como hacer referencia también en ese sentido. Y aparte de eso, pues me ha tocado asistir y a muchos seminarios mundiales de la Federación Internacional, y también ser exponente en muchos seminarios también, pues en todo el mundo. He viajado por muchos sitios a dar conferencias y eso. Y todo eso hace que uno se enriquezca más con el tenis y uno esté actualizado y viendo a ver qué nueva información puede haber, porque pues es demandante todo eso, y pues uno tiene que responder a cualquier exigencia que pueda tener de parte de algún grupo de entrenadores o de algún país, o en fin. De modo que eh, mm, yo estoy muy, pues, muy contento de todo lo que me ha pasado con el tenis, y el aporte que yo pienso que he hecho para, no solamente para jugadores, sino también para entrenadores de todo el mundo. Correcto. Las características del juego han cambiado muchísimo, ¿no? El juego actual se caracteriza más por ese nivel, ese desarrollo físico de los jugadores, golpes potentes, el nivel de resistencia. ¿Cómo haces ese paralelo entre lo que era el tenis antes del desarrollo de la tecnología en las raquetas y actualmente? Sí, pues anteriormente era como un poco más técnico, pues no se hacía tanto énfasis en la parte física como ahora. Ahora pues los jugadores se la pasan mucho tiempo en el gimnasio fortaleciéndose, eh, y aparte de eso, no solamente fortaleciéndose, sino aprendiendo a recuperar los músculos, haciendo ejercicios de estiramientos, elongaciones, en fin, para que están maltratando, digamos, el cuerpo. A ese nivel, al nivel alto, uno abusa del cuerpo. Entonces hay que alimentarlo bien, hay que tratarlo bien, hay que recuperarlo bien, porque si no vienen las lesiones. Hay mucho jugador que ha tenido que parar pues, debido a las lesiones, no solamente cuando sean profesionales, sino también cuando son juniors, han tenido que retirar algunos. A mí me ha tocado ver algunos jugadores que han estado conmigo en juniors y después yo los veo 3, 4 años más tarde y me dicen, no, no pude jugar más porque tuve lesión en la espalda, tuve esta lesión, y entonces eh, me- y me operaron y en fin, no recuperé. O sea que es muy importante eso, y aparte de eso, es muy bueno eso ahora sobre esa pregunta, porque hay muchos padres que le exigen a los niños, chicos de 10, 11, 12 años, que están en formación todavía, no tienen todavía los huesos, los músculos formados, y les empiezan a exigir muchas horas, y ahí vienen entonces los problemas físicos, las lesiones, y que el jugador más adelante tenga que abandonar el tenis. Es correcto. Esas fases de desarrollo deben estar claramente definidas y digamos que poco a poco ir incrementando. Y eso se debe incrementar en todas las áreas. Yo quería preguntarte sobre las condiciones y qué opinas del sistema competitivo para el desarrollo de los jugadores, de esa transición de primero en la base, luego la transición a profesional y luego profesionales. Sí, ahí en el libro, por ejemplo, están, pues si no lo mencioné ahora, sí, están las diferentes etapas de desarrollo de acuerdo a la edad de los jugadores. Y está también las horas de entreno, las horas de preparación física diarias,
para no quemar a esos jugadores. Y cuando se llega ya a niveles, digamos, las primeras partes son de desarrollo, puede ser desarrollo 1 o 2, y que son jugadores a partir de 8 9 10 11 12 años, y ya después empieza en la etapa de aprender a entrenar, entrenar para competir, ya que viene a ser jugadores de alto rendimiento, pero no confundir jugadores de y jugadores élite, jugadores profesionales, no confundir alto rendimiento con jugadores de 12 años. Jugadores de 12 años no son de alto rendimiento, son jugadores en formación o están aprendiendo a entrenar para aprender a entrenar. Y entonces, por eso hay que respetar todas esas diferentes fases para precisamente llevar el proceso de un jugador es, digamos, es un jugador de 13 años a 18, es un proceso de 5 años que es para llegar junior, para buscar ser el número 1 del mundo. Después de los de 17 y 18 ya empezar ya a buscar los niveles de la transición a profesional. Pero entonces son años para llegar a todo eso. Así es. Yo voy a compartir acá un momento la imagen del, del libro. A ver, exacto. Y voy a invitar al mismo tiempo a los entrenadores, si ustedes tienen alguna otra pregunta, aprovechen este momento para interactuar directamente con el autor. Las dudas que ustedes deseen acerca de este tema, que es la presentación del libro. Nosotros como organización realmente es un gusto ofrecer este espacio que es muy importante dentro del comité de capacitación para acercar a los autores con el contenido del libro y las dudas que puedan tener los entrenadores. Entonces el propósito es ese. Y continuando un poco con esta temática, también nombras varios elementos que se necesitan para el desarrollo de jugadores, porque en esos conceptos que hablábamos hace un momento, de a veces acelerar el proceso de desarrollo, también se hace por desconocimiento, porque de pronto creemos que acá el nivel quizá podemos igualarlo a unos países que ya tienen una tradición, que tienen un recorrido, que tienen todo un sistema de desarrollo mucho más fuerte, más antiguo que el nuestro, y ahí es donde nos equivocamos. Desde tu experiencia, ¿cuáles serían esos elementos necesarios para el desarrollo de jugadores? Sí, bueno, son 4 elementos. El jugador tiene que tener, o en el tenis se presentan 4 fases principales, que es la parte técnica, la parte táctica, la parte física, la parte mental. Todas esas fases tienen que ir unidas, no puede separarse porque, pues, si los golpes no tengo buenas bases, no puedo producir como tiros ganadores, no puedo poner al oponente en situaciones difíciles. Si estoy físicamente mal, no le puedo llegar a la pelota, entonces técnicamente se me daña, no puedo producir buenos golpes técnicos. Si tácticamente quiero colocar la pelota abierta, pero me sale al centro, entonces tampoco me funciona. Y si mentalmente me empiezo a descontrolar, empiezo a perder los estribos, como se dice, entonces me descompongo y la cabeza ya se daña todo. Todo eso tiene que ir dentro del contexto en los entrenamientos. Y son partes súper importantes. Ahora, eh, ¿cómo se va a llevar todo eso a cabo? Por eso hay diferentes etapas y en cada una de esas etapas hay unos conceptos que hay que respetar. Si es, por ejemplo, etapas de desarrollo, que son jugadores 10, 11, 12 años, debe tener todas las bases ya, todos sus golpes, buenos grips, tanto de derecha, de revés, de saque, todas esas bases. No empezar a hacer cambios de grips cuando ya tenga 14, 15, 16 años. Ya se han perdido años. Entonces, por eso es importante tener todas esas bases al principio. Ya una vez, cuando empieza ya una etapa ya, a partir de los 12, a partir de los 12, 13 años tiene que estar bien formado en sus bases técnicas. Ya después, entonces se le puede ir exigiendo más al jugador y ya se le empieza
a trabajar más en la aceleración de los golpes, en crear, y muy importante, hay que trabajar cada vez en los entrenos, que yo lo insisto también mucho, las 5 situaciones de juego. Porque muchas veces, ¿qué hacemos en los entrenos? Empieza el jugador o el entrenador a hacer, digamos, canasto toda la clase. ¿Qué situación de juego tuvo el jugador? Ninguna, porque pues eh, eh, se dedicó, digamos, a lanzarle la pelota a la derecha, al revés, y de pronto hace al final 5 minutos de saque y ya. Entonces, por eso insisto en tanto en la metodología. No es que el canasto se vaya a quitar, no, pero hay que saberlo implementar y crear las situaciones de juego, crear situaciones las mismas que los jugadores cuando estén compitiendo enfrenten, para que estén familiarizados con ellas y puedan desarrollarlas ya en los partidos. Un entrenamiento mucho más contextualizado, porque a veces nos dedicamos el mayor parte del tiempo al perfeccionamiento de los golpes, pero fuera del contexto, ¿no? Sí, Entonces hay que, exacto. Sí, pero es que además también se trabaja en la técnica, pero es que uno puede trabajar en algo técnico, pero ¿en qué situación? ¿En qué momento? En pelotas que le llegan altas al jugador, que le llegan bajas, que lo abren al jugador, que le juegan cortas, que le llegan rápidas a la derecha, al revés. Todo ahí son situaciones tácticas técnicas que se puede trabajar diferentes situaciones tácticas. Entonces, por eso va a integrar la táctica con la técnica y trabajar en base a eso. muy bien. Una pregunta así un poquito fuera del contexto. ¿Cómo ves actualmente el desarrollo del tenis colombiano? ¿Has estado cercano de todo ese proceso o más bien has estado un poco separado? Bueno, prácticamente con el que he estado como más cercano de los jugadores colombianos, con Nicolás, que ha estado aquí, pero ahora, debido a que cerraron aquí este año pasado, prácticamente lo pasó en blanco porque con la pandemia. Y cuando estaba en IMG cerraron todo y entonces él se tuvo que ir para Europa. Ahora está compitiendo en Turquía empezando y está un poquito todavía como despegando. Eh, Después, en realidad no tengo como bases sobre todos los jugadores. Y pues lo único que están es él y Galán, Daniel Galán, pero además ya los demás hay como distancia grande y además los otros son como más mayores también, son jugadores ya mayores que están por los 30 o más. Y entonces, pues para que vengan nuevos jugadores, no sé cómo estarán ahora, pero lo que veo es que Junior, veo el ranking Junior y creo que hay un solo colombiano, pero está como de 100. Mm, Y entonces está, mm, pues tendría que ir un poco más adelante y figurar más jugadores más adelante también. Entonces, eh, eh, todo eso veo un poquito como desactivado esa parte del tenis colombiano. Ahora, la semana pasada el año pasado estuve en contacto con el presidente de la federación y él estaba buscando realizar un programa con los 32 mejores jugadores en Colombia de diferentes categorías y yo iba a ir. Ya tenía más o menos todo listo para empezar a organizar el programa. Al final, con esto de la pandemia, no se pudo realizar nada. Me llamó a finales del año que lo tenía que hacer porque tenía el presupuesto de Coldeportes para poder hacer eso, pero yo no tenía permiso para salir también del país. Entonces, creo lo realizó, pero a nivel de Colombia, con entrenadores de Colombia. Pero él siempre, el presidente David, siempre ha estado como hemos tenido muy buena relación y él ha querido que yo haga algunas cosas allá, pero pues no se ha podido, mm. desafortunadamente. Ojalá y se dé la oportunidad porque de verdad que esa ayuda es muy, muy valiosa. Sí, Les informo a todos que estoy utilizando la versión gratuita de Zoom y se va a desconectar en 4 minutos. Si eso, Iván, pues te pedimos el favor de volver a conectarnos y también quisiera darle la oportunidad a los entrenadores que quieran realizar alguna pregunta en este momento y pues sí, adelante. con mucho gusto. Ahí veo a Iván Anzola, a Alonso Rodríguez, Marlon Soto. Puedo ver aquí los nombres. Buenas Y tardes a todos. Hola, Iván.
Hola, Aló. tocayo, ¿cómo vas? Hola, tocayo. Tiempo sin verlo. Soy Iván Anzola. Trabajado mucho el tenis paralímpico. Sí, Y usted jugó con un gran primo de mi papá, Benjamín Anzola, por allá en los 60, 70. o sea, claro, Benjamín, ¿qué es de la vida de Benjamín? ¿Sí? Benjamín pues vive hoy en Chía y muy vinculado con sus temas administrativos, con la universidad y lo recuerda con mucho aprecio. Ah, bueno, yo también lo recuerdo con mucho cariño, vale muchos recuerdos, hace años de los años. Sí, sí, Ah, más bueno. adelante si quieres podemos mirar y hacer alguna videoconferencia con él. Iván, quería hacerle una pregunta. Primero, felicitarlo por el libro. Segundo, pues toda su carrera, la última vez que lo vi jugar fue aquí en Bogotá ya hace unos años cuando vinieron a jugar un torneo de campeones. Ahí lo vi jugar ya hace más o menos unos 10 años. Sí, Y la pregunta mía tiene que ver mucho con lo que estaban hablando de la actualidad del tenis en Colombia. Usted habla del acercamiento con la federación, de los programas, pero ¿por qué cree que en este momento, después de que tuvimos unas figuras importantes, caso de Giraldo, Falla, el mismo Cabal y Farah, pues que ya están en otro contexto que es el de los dobles, ¿a qué cree que se vea ese bache? Porque hay unos jugadores con talento que terminaron su carrera de juvenil, como Nicolás, pero vemos un tema ahí como un hoyo, que no viene gente nueva y el tenis colombiano pues ya ha alcanzado un nivel importante. Hemos podido ir a las dos versiones de la Copa Davis. Entonces, ¿qué consejo le daría usted a los entrenadores y de qué forma cree que ese bache lo pudiéramos solucionar de alguna forma? Gracias, Iván. bueno, muy bien, Iván. No, es que definitivamente es como en todos los deportes, como si no hay jugadores como de referencia, digamos, ¿qué pasa ahora en ciclismo? En ciclismo tenemos unas figuras y cuánto, ahora hay muchísima gente haciendo ciclismo y muchos jugadores empezando a salir también. En tenis, cuando yo estuve con Jairo en Copa Davis, tuvimos un boom que le ganamos a Estados Unidos, pero no se aprovechó suficientemente eso. Después pasaron muchos años y vino Mauricio Haddad y pues después y se quedó un poco también y después vinieron Giraldo, vinieron Falla, hubo un poco más de promoción, pero a partir de ahí y no se aprovechó para como, no sigue, no hay como una cadena, no es como por ejemplo, yo veo muy bien, mucho el ejemplo por ejemplo de Francia. Francia siempre tiene jugadores. ¿Por qué? Porque ellos tienen, bueno, ellos tienen sus programas con la federación y tienen centros regionales, pues que a nosotros también nos falta todo eso para promocionar y difundir más el tenis a través de, en las diferentes ciudades con centros, pero pues esos son programas que cuestan y pues yo creo que es difícil, ¿no? Implementar, competir con federaciones de los Grand Slam que tienen tanto dinero, que les llega tanta plata de ellos. Eh, pero entonces Francia tiene jugadores. Después de, por ejemplo, Son